¿De qué están llenos? Te pregunto y respóndete en tu corazón. ¿De qué estás lleno en este tiempo? ¿De qué estás llenando tu vida? Y yo hago esta pregunta porque a mí también me tocó responderlo en las semanas pasadas porque he venido atravesando algunas situaciones personales, familiares, en las que yo solo encontraba cuestionamientos, solo encontraba malos entendidos, no entendía lo que estaba pasando. Y a pesar de que sé que el Señor es quien lleva mi carga, a pesar de que sé que el Señor es quien va a pelear mis batallas, mis luchas, a veces se nos olvida como cristianos. Y eso me hace volver y decir, es que todavía estoy siendo perfeccionada ante Él, ¿no? Y esta carnecita se le olvida que Él es mi Padre, quien está peleando mis batallas, quien está realmente luchando por mí, ¿no? Y de verdad que cuando estás en esa situación te comienzas a llenar de dudas, nos vamos llenando de desconfianza, de inseguridades y terminamos molestas, terminamos cuestionando a nuestro Padre. Y hoy el Señor nos va a llevar a una historia muy preciosa en el que nuestro Padre nos va a mostrar la abundancia de su amor y que Él siempre está dispuesto a escucharnos, más allá, más aún cuando nos acercamos a Él débiles. Y aquí viene el título de esta tarde, de este compartir, porque Él anhela que nosotros busquemos ser vasijas llenas. Él anhela que nosotros siempre le busquemos a Él. Y este relato precioso y de bendición lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes 4. Vamos a empezar desde el versículo 1. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos y 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y ahí nos vamos a quedar. Acá podemos ver que hay 2 personajes principales. Uno de ellos es una mujer que se acaba de quedar viuda, acaba de perder a su esposo, está buscando la manera de pagar sus deudas porque encima viene el acreedor a cobrar y el acreedor quiere llevar a sus 2 hijos. Y al ser viuda, al perder al esposo ya no tiene un sustento, ya no tiene cómo llevar el pan a su mesa, ¿no? La palabra no menciona el nombre de esta mujer, pero lo que sí sabemos es que era una mujer totalmente angustiada, desesperada, ¿no? Y por otro lado nos encontramos un segundo personaje que es Eliseo. Eliseo, como bien saben, era el profeta de Dios. A veces pensamos en profeta y como que se nos hace muy extraño, pero si lo aterrizamos, un profeta es aquel que habla del corazón de Dios. Entonces Eliseo era el hombre que hablaba la palabra de Dios, la voz representante de Dios. Y vemos aquí que en esta necesidad, Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? ¿Y qué era lo único que esta mujer tenía? Una vasija de aceite. No dice la palabra si poco aceite o mucha, no nos menciona. Y quiero que meditemos un poquito en esto. Tal vez ahorita si yo te dijera, tengo necesidad de aceite, tú me dirías, Cari, aquí hay, o Cari, ¿sabes qué? Ve a la tienda y ahí vas a conseguir de muchos precios y muchas calidades, ¿no? Pero para aquel entonces es muy importante recalcar
que aun cuando era poco aceite, el aceite era sumamente valioso, porque el aceite representaba 3 cosas importantes. La primera de ellas es que el aceite servía para tener luz, servía para que la gente pudiera encender el fuego y pudiera estar alumbrado. Segundo, el aceite servía como alimento, así como nosotros ahora lo usamos para nuestros alimentos en aquellos tiempos también. Y 3, servía para sanidad. El aceite era utilizado para cuando había una herida, era necesaria para la recuperación de la misma. Entonces también vemos que servía para sanidad. Entonces esta mujer solo tenía una vasija de aceite y Eliseo le da una orden sumamente rara. Y no creo que esta mujer se hubiera esperado que el profeta de Dios le llevara a hacer tal cosa. Y vamos a leerlo nuevamente en 2 de Reyes 4:3. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Eliseo usa una característica, que es vasijas vacías. Esta mujer obedece a pesar de la incomodidad que pudiera conllevar el estar pidiendo a sus vecinos vasijas, ¿no? Imagínate tener que salir ahorita, ¿no? Y pedir a los vecinos, no sé, se me ocurre tuppers. ¿Quién presta en estos tiempos tuppers? Los tuppers son sumamente sagrados, ¿no? Para nuestras casas. Tal vez las señoritas, las jovencitas no lo comprendan, pero cuando ya somos madres, los tuppers son como algo fundamental en nuestra cocina, ¿no? Y claro, si vas a mi casa, obviamente yo te voy a prestar un tupper desechable. Entonces, imagínate que tuvieras que salir a pedir tuppers, pero sabes que va a ser muy incómodo pedir, ¿no? Pedir a tus vecinos. Pero ¿por qué va a ser incómodo? Porque en este momento nosotros no tenemos esa necesidad de tuppers. Muchos de nosotros no necesitamos, pero cuando atravesamos una etapa de necesidad, y esto yo lo puedo hablar con convicción, conocimiento, se nos olvida y no nos importa la incomodidad a la que tengamos que pasar. Cuando tú y yo nos encontramos en un momento de necesidad, vamos a pasar todo límite, toda barrera para lograr tener lo que necesitamos. Más aún en este caso que esta mujer tenía hijos y estaban a punto de llevárselos. Para las que somos madres, imagínense ese escenario. Y esta mujer estaba en una gran necesidad. No le importó la incomodidad, no le importó el qué dirán, no le importó si iba a recibir tal rechazo de muchos de sus vecinos. Lo que ella quería era recibir las vasijas, ¿no? Y podemos pensar que de repente los vecinos le abrían la puerta y le decían, ¿qué necesitas? Y ella cuando decía, necesito vasijas vacías, los vecinos se quedaban sorprendidos de cómo es posible que estés buscando vasijas. Si de repente yo puedo tener vasijas, pero la mía está vieja, ya no está lista para ser usada, está de repente con agujero, está totalmente usada. Me imagino que algunos decían, bueno, esta vieja te lo puedo dar, no importa, si la necesitas, llévatela. Y la mujer lo único que decía era, no importa, dame, para mí sí es útil. La necesidad despierta un sentido de urgencia en nosotros que nos lleva a pedir más allá de lo que haríamos en otra situación en nuestra vida. Eso es clarísimo. La necesidad nos prepara para la llenura, la necesidad nos prepara para conocer a Dios. Versículo 4, vamos a continuar esta historia en 2 Reyes 4:4, dice, y Eliseo continúa dándole instrucciones a la mujer. Le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer dejó a Eliseo y se fue.
Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas vacías que que sus hijos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y el hijo respondió, ya no hay más vasijas. En ese momento se acabó las vasijas, nos dice el capítulo 5 y 6. Nos hace pensar que fueron muchas vasijas. Y aquí podemos ver el milagro de nuestro Señor, porque recuerden que la mujer dijo a Eliseo que solo tenía una vasija de aceite y ella llenó muchas y probablemente la vasija seguía dando más aceite, porque cuando viene del Señor, el aceite siempre va a seguir fluyendo. El siguiente versículo, 2 de Reyes 4:7 dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué historia de verdad tan impresionante. Y si algo quisiera esta tarde que quede en ti, es que recuerdes que el aceite viene sobre vasijas vacías, que la llenura de Dios viene sobre vasijas vacías. Charles Spurgeon, disculpen mi inglés, dijo lo siguiente, no es nuestro vacío, sino nuestra plenitud lo que puede obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida de Dios sobre tu vida. Yo comencé este mensaje haciéndonos esta pregunta, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué están llenos? ¿De qué estamos llenos espiritualmente en este tiempo? Porque si no estás siendo llena del aceite de Dios, si no estás llena del Espíritu Santo, entonces ¿de qué te estás llenando? Yo quiero hablar de 3 cosas con las que muchas veces me he dado cuenta estar llena y no me permiten estar bien con mi Señor, no me permiten llegar a mi Señor y permitir que Él llene mi vida. Y una de esas cosas es cuando yo siento vergüenza, cuando me siento avergonzada. Me impresiona, y no sé si te llamó también la atención, que de todas las características que Eliseo pudo pedir para que las vasijas sean usadas, fue que estuvieran, ¿qué? Vacías. No le dijo, ¿sabes qué, mujer? Ve y consigue vasijas bonitas, decoradas, que estén en perfecto estado, que sean nuevas, no. Él le dijo vasijas vacías. No importa si están quebradas, no importa si están sucias, no importa su trasfondo, no importa. Dios la va a usar, Dios lo va a llenar. A Dios no le importa nuestro trasfondo. A Dios no le importa cómo venimos. A Dios no le importa que tengas un trasfondo digno. No tienes que ser perfecto, no tienes que estar limpia. Acércate vacía, que la vergüenza ya no sea el factor que te mantiene separada de Dios. Él quiere llenarte porque si crees que tu pecado es demasiado horroroso, grande, como para no poder recibir la gracia de Dios, entonces no has entendido la cruz. La sangre de Jesús es suficiente. Y este es el evangelio en el que creemos, que es por gracia, por medio de la fe, no por buenas o malas obras. No se trata de nuestras obras, se trata de la obra perfecta de Cristo. Jesús llevando nuestro pecado en la cruz. Estamos acostumbrados a que tenemos que hacer algo para conseguir lo que queremos. Siempre estamos esperando un instructivo para alcanzar, ver si podemos llegar a cumplir algo. Y en esta historia vemos que sí hubo algo para recibir su provisión. ¿Qué fue? La obediencia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que poner nuestros ojos en la cruz. Alzar nuestra mirada. Dejarnos de ver a nosotros mismos. Y creer que lo que Jesús hizo en la cruz es por amor a ti y a mí. Y creer que lo que Jesús hizo es suficiente. Y es entonces que la vergüenza ya no va a ser el obstáculo que te mantenga lejos. Yo estuve en una etapa de mi vida en la que le dije al Señor, Señor, yo ya no te quiero fallar.
¿Has hecho alguna vez ese tipo de oraciones? Dios, aquí está mi vida, te lo entrego, ya no quiero volver atrás, ya no quiero volver a ese patrón de pecado que me condena, que me hace realmente ver mi condición y siento vergüenza de mí. Y tú le clamas al Señor para que te siga llenando y logra esa llenura y caminas un tiempo, ¿no? Y pasa el tiempo y nuevamente caes en tu mismo pecado. Y uno termina diciendo defraudé a Dios. Y nos perdemos en la vergüenza y nos llenamos con todos estos pensamientos condenatorios. Y se nos olvida que la palabra dice en Romanos 8:12a, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, porque el Padre nos ve a ti y a mí como ve al Hijo, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Quizá aquí puede haber alguien que ha estado cargando con algún tipo de vergüenza, intentando arreglar las cosas con sus fuerzas y decir, primero arreglo esta situación y recién me voy a acercar a Dios. Pero ese no es el evangelio que profesamos y que creemos. El que creemos es el que tal cual somos, tal y como somos, tenemos que acercarnos al Señor, pobres en espíritu. Y el Dios de toda gracia y misericordia llega, nos llena y nos transforma. Amén. Y si tú estás viviendo por alguna situación en la que tu mente te dice, qué vergüenza, ya no puedo más, qué vergüenza cuando veo a tal hermana, hermano, ni siquiera puedo ser sincera porque estoy con este pecado, pon tus ojos en Jesús y en tu corazón y dile, Jesús, creo en la cruz y yo te pido que renueves mi manera de pensar y me permitas ser llena de ti. Otra vez quiero conocerte y yo creo en la cruz, yo creo en tu sangre, creo que tu sangre es suficiente para perdonarme de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y te adoro por eso, Señor. Y la segunda cosa que nos puede mantener llenas y apartadas de la llenura de Dios es la incredulidad. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer en necesidad no hubiera creído lo que Eliseo le dijo que tenía que hacer? ¿Qué hubiera pasado si por miedo al qué dirán, si por dudas no hubiera obedecido? Ella no hubiera visto el milagro de provisión y de llenura de su padre en su vida, sobre su vida. En lo práctico pueden haber muchas dudas, muchas constantes preguntas en nuestra mente, como ¿será real esto? ¿Será real que tengo que esperar en ti, Señor, la respuesta de esto que me está atormentando? Te llenas de preguntas, cuestionamientos. Ojo, eso no le asusta al Señor, pero sí muchas veces nos asustan a nosotros y nos llevan a alejarnos de Dios. Y de otra forma en la que la incredulidad podemos vivirla es con pensamientos como por ejemplo, es que ya llevo toda mi vida en la iglesia cristiana, ya conozco todo, ya no hay más por conocer, ya llegué a un límite. Y esto te lleva a dar un paso atrás en la fe. Pero hay una cuestión sumamente importante en esta historia y yo te quiero preguntar, ¿qué se terminó primero? ¿El aceite o las vasijas? Las vasijas. El aceite sigue fluyendo mientras seguía presentándose, vasijas vacías, seguían siendo llenas. La revelación y la provisión de Dios va a seguir fluyendo y mientras tú y yo nos sigamos presentando vacías en espíritu a recibir, Dios es ilimitado. No dejemos de acercarnos. Entonces, el aceite de nuestras vidas va a cesar si nosotros no nos acercamos confiadamente a Él. Pero Dios no tiene fin y siempre hay más en Él. Y eso va mucho más allá de una provisión económica. Dios tiene secretos valiosos, Dios tiene tesoros para tu vida, Dios tiene planes para ti.
que quiere revelarte a ti y mantener tu fuego encendido. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es necesario presentarnos, dejar a un lado la incredulidad, dejar de intentar entender al Señor, entender al 100 a Dios, porque no es posible eso. Recuerda que ese no entender a Dios es lo que le hace Dios. Y más bien presentémonos en pobreza de espíritu y por la fe acerquémonos vacías, diciendo, Dios, lléname de ti, lléname de entendimiento y lléname de revelación, porque sé que aún hay más. Tú no puedes conocer a Cristo solo porque tus papás te enseñaron. Tú tienes que conocer, tú tienes que tener un encuentro con Cristo. Los mejores momentos que yo he podido vivir a mis 30 años, cuando volví a mi padre, han sido los momentos conociéndolo a él más. Yo quiero animarte a eso. Yo siempre le digo a mi hija Fátima, que tiene 16 años, que su salvación no va a ser por mis obras, no va a ser por mis servicios, no va a ser porque yo soy una hermana más de la iglesia, sino por su búsqueda constante al Señor y sobre todo su obediencia. Y número 3, la última cosa que he visto que en mi vida me puede impedir ser llena de Dios son las distracciones alrededor. Pues de una forma muy práctica les explico que muchas veces uno puede, en mi caso, levantarme muy temprano, es prepararme un café y decir, Señor, yo quiero ser llena de ti esta mañana, antes que se despierte mi familia, yo quiero conocerte, yo quiero buscarte. Y tal vez muchas de ustedes jovencitas o jóvenes están a punto ya con horas para ir al trabajo y también buscan lo mismo, están ahí orando y le piden al Señor que derrame de ese chorro de aceite, que les dé a conocer esa bendición. Ya están a punto de recibir ese chorro de aceite, abres tu Biblia, quieres leer y ¿qué creen? El celular suena muchas veces. Ya sea con llamadas o notificaciones y respondes el celular, porque obviamente puede ser una llamada de emergencia. Agarras el celular y de repente ya se despertaron en casa, ya llegó la hora de partir al trabajo o la universidad. ¿Y tú en qué te quedaste todo ese tiempo? Te quedaste viendo el Instagram, el Facebook y cualquier cosa que pueda haber en las redes sociales. Que quizás aquí yo soy la única. Y verdaderamente esa es una de las cosas que a mí muchas veces no me permite estar bajo ese chorro de aceite que el Señor quiere derramar en mi vida. Estamos tan distraídos, hermanos, con relaciones muchas veces fuera de tiempo, relaciones de noviazgo fuera de tiempo, que te pierdes de lo que Dios sí tiene para este tiempo en tu vida. Una de las cosas de las que yo me arrepiento y que viví en mi juventud, porque yo fui mamá bien joven, y estando con mis hijos pequeños, es haberme distraído demasiado en situaciones que yo no podía resolver, prestando atención a amistades que no aportaban algo bueno en mi vida, porque ese era el tiempo en el que yo tenía que conocer a Dios y vivir para Dios. El consejo que les puedo dar, joven, es que no se distraigan. La soltería es un regalo de Dios. Es un tiempo precioso que marcará tu vida para tu próxima etapa del matrimonio. No es una sala de espera de la cual tú tengas que salir rápido. Es un tesoro en sí mismo. Aprovéchala. Aprovecha ese tiempo valioso en conocer más del Señor. Y volviendo al tema de las distracciones, se sabe que las redes sociales, el celular,
definitivamente nos tienen atrapados y nosotros no podemos permitir eso. Pidamos al Señor que Él haga y permita que nosotros evadamos, que nosotros realmente solo lo busquemos a Él. Y puede que tú le estés preguntando al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito en este tiempo? Joven, Dios te creó para derramar su inmerecida gracia e inagotable amor sobre tu vida. Pidamos al Espíritu Santo, Señor, examina mi corazón. Tú conoces mi mente, tú conoces mi pasado, tú conoces mi futuro, Dios. Quisiera repetir el último versículo de esta historia que está en el versículo 7, Segunda de Reyes 4:7. Dice así: después de este milagro, después de esta llenura de las vasijas, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Esta historia no se quedó solamente en estas 4 paredes, no se quedó en este milagro. Este milagro termina con que esta provisión de aceite en medio de una época de mucha escasez salió de esa casa y bendijo a mucho más alrededor. La provisión de Dios no se queda solamente en 4 paredes, sino que sale el aceite para la luz, el alimento y la sanidad que representaba. ¿Y sabes qué, hermano? Años después de este suceso, el Hijo de Dios, Jesús, vino al mundo. En medio de nuestra necesidad, Él vino al mundo y voluntariamente, por amor a ti y a mí, se entregó en una cruz para cargar con nuestros pecados y pagar nuestro castigo. Y conocemos y la historia que no termina ahí. Conocemos que esa historia no termina ahí. Porque al tercer día Él resucitó. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció la vergüenza, la incredulidad. Toda otra cosa que en este mundo que nos pudiera separar de su amor. En Hechos 1:3 nos dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, escuchen bien, les ordena a sus discípulos en el verso 4 de Hechos 1. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero que vayamos conectando esto, hermanos. Una gran necesidad. Los discípulos se encontraban en una gran necesidad. Pedro había negado a Jesús. Habían regresado a sus antiguos oficios. Era un dolor de que su maestro, aquel que representaba su vida, con quien veían todo su futuro, lo habían perdido. Así como esta mujer había perdido a su esposo. Los discípulos habían perdido a Cristo y estaban en gran necesidad. No fue Jesús, ya no fue un profeta, sino Jesús resucitado. Se presenta ante ellos en medio de su necesidad. En medio de nuestra necesidad, Dios está presente y les da una orden. No se vayan de Jerusalén. Y esta es una orden fuera de lo común, así como fue esa orden que Eliseo le dio a esta mujer. Porque Jerusalén era el lugar en donde todos aquellos enemigos de Jesús y de la causa de Jesús vivían. El quedarse en Jerusalén era arriesgar. Era el lugar más peligroso para la vida de los discípulos, pero su gran necesidad les hizo no importarles. Ellos creyeron por fe y en su necesidad obteniendo una ordenanza de Dios, obedecieron. Y dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos el día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y el 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, todos los que habían fallado a Jesús, el que le había negado a Jesús, Pedro, cada uno de ellos que esperaban y que estaban vacíos, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba. La llenura del Espíritu Santo viene sobre vasijas vacías, hermanos. Y yo creo que esta historia, el libro de los Hechos, es el libro que no se terminó ahí, no se terminó de escribir. Yo creo que cada uno de nosotros estamos día a día escribiendo este libro. Dice en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tu necesidad se suple con el Espíritu Santo, tu necesidad de paz, tu necesidad de gozo, tu necesidad de esperanza, tu necesidad se suple, hermano. El aceite representa el Espíritu Santo, las vasijas nos representan a nosotros. El Espíritu Santo, Jesús, antes de ir a la cruz, en Juan capítulo entre 14 y 16, en diferentes momentos habla del Espíritu Santo y de su obra, pero en una de sus obras dice en Juan 16:13a, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y nos recordará todas las cosas que Él ha hecho. El Espíritu Santo es la luz, así como el aceite funcionaba para la luz, el Espíritu Santo es aquel que nos alumbra en todo momento. Y por favor, si podrían subir los músicos. Y si esta palabra, amados hermanos, jóvenes, mientras escuchabas este mensaje, algo en tu interior o aún en tu mente te decía, yo necesito de ese aceite. Si mientras estábamos leyendo la palabra te dabas cuenta y recordabas la necesidad y te das cuenta de la necesidad que tienes por el hecho de ser humanos, por el hecho de tener a una parte de ti que sigue pecando, que sigue tras sus deleites, que sigue tras una relación que está fuera de la voluntad de Dios, que sigue buscando de esa llenura y verdaderamente, como decía, estás a punto de buscar y las distracciones te alejan de Él. Con vergüenza, que tienes dudas, te animo a que verdaderamente reflexionemos en este tiempo y te invito a ponerte de pie y que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Te necesito y reconozco mi necesidad de ti, Señor. Reconozco, Señor, que tú, Señor, muchas veces quieres derramar, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, en mi vida. Y las distracciones, Señor, me alejan de ti. Y todo aquello, Señor, que como es la incredulidad, la falta de fe, me alejan de ti, Padre Santo. Yo, Señor, quiero reconocerte, Señor, que solo de ti, Señor, viene mi salvación. Y que tú eres el único, Padre bendito, que puede llenar mis vacíos, que puede llenar todo aquello, Padre, que todavía no me permite sentirme totalmente saciada de tu aceite. Examíname, Señor, renueva mi alma, Señor, y que yo te pueda encontrar, que yo te pueda buscar, que yo pueda, Señor, estar saciada de tu palabra, saciada de tu aceite, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre Santo. Amén y amén.